probablemente o no, seguro que van a aparecer en la presentación y realmente no nos habíamos puesto de acuerdo antes, pero me ha gustado porque dentro de la complejidad de la cuestión, pues sí que hay algunas cosas en las que podemos estar más o menos de acuerdo las personas que nos estamos o que estamos especializadas en este tema. Voy a hacer una pequeña introducción. Si funciona. Bueno, no sé si conocíais este vídeo, produce entre risa y pena, ¿no? Esto es acoso laboral. Desde nuestro punto de vista, creo que deberíamos conceptualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso laboral. Una cosa sería pues, hablar de estrés, que puede ser que identifique un poco esta imagen donde esta chica pues quizás esté en un entorno más bien doméstico, ¿no? Pero está estresada, está diciendo pues me vendría mucho mejor un trocito de chocolate, ¿no? De chocolate de comer. Aquí hay un matiz que luego haremos, pero bueno, lo que sería el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, tampoco es acoso laboral, y lo que sí que es un indicador fenomenal de la salud organizacional, de la salud psicológica, mejor dicho, de una organización o de una empresa. Y se puede cuantificar. Hay un test que yo adapté para unas investigaciones que hicimos hace 4 o 5 años en empresas muy grandes, de Cristina Balask, que es una psicóloga social, que fue la primera que empezó a trabajar en los años 90 sobre el tema del síndrome del quemado. Y aunque luego los análisis que hacemos son más de orden cualitativo, pero el trabajo que ha desarrollado esta psicóloga pues es muy interesante porque permite recoger datos cuantitativos que también nos ilustran mucho de lo que, también no ilustran mucho de lo que está pasando, aunque como sabéis las y los que me conocéis un poco, yo soy más bien de palabras más que de números, ¿no? Y quizá esto sí que tendría algo más que ver con lo que es el acoso laboral, que precisamente es la imagen que me he permitido tomar pues del grupo de Mobbing que creó Sara en el grupo de psicología de la UOC, ¿no? Es una imagen bastante triste, de que desde luego no tiene no muestra demasiado optimismo, ¿no? Esta persona con tantas cosas, ¿no? Esto no es estrés, esto ya empieza a ser otra cosa, ¿no? El estrés, a ver, un poquito de estrés es necesario, en definitiva no deja de ser, desde un punto de vista biológico, pues estar un poco alerta, ¿no? Ante los peligros que el entorno contiene, ¿no? Y también en el entorno laboral. Por ejemplo, conducir, y no es en el entorno laboral, pero vamos, conducir un coche con muchísimo estrés seguramente es muy peligroso, pero conducirlo sin nada de estrés también es muy peligroso. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Algo de estrés es bueno. ¿Dónde está el límite? Pues es algo ya que los clínicos son los que deben determinar, ¿no? Pero también esta frase quisiera no decirla, pero es que me parece que no hay más remedio que decirla, ¿no? Y que saldrá en más de una ocasión en los tiempos que corren,
pues es normal que los niveles de exigencia por parte de las empresas y de los directivos sean superiores a los de otras épocas en las que parecía que las cosas iban solas, ¿no?, a nivel de empresas. Bueno, es normal que haya dentro de la organización que haya un cierto nivel de exigencia. Nadie nos pagan por no hacer nada, excepto casos como el que ha presentado Sara antes, donde lo que se pretende es que tú mismo te vayas de la empresa, ¿no?, como veremos también. Entonces, no estamos hablando de estas cuestiones. Un estrés excesivo y el síndrome del quemado en el trabajo están muy unidos, y también están unidos con el tema del acoso laboral, como intentaré por lo menos razonar durante la presentación. Una empresa sana, una empresa donde la gente no está más estresada de lo que debería ser algo normal, algo productivo, donde la gente no está quemada, donde la gente va a trabajar con alegría, con ilusión y sintiéndose realizada, ya sé que es una palabra un concepto muy relativo, pues normalmente es una empresa en la que habrá muy pocos casos de acoso laboral. Hay diferentes técnicas para reducir el estrés y ya os he avisado que intentaré. Esta es muy buena, ¿eh? Y no hace falta ser psicólogo. Bien, ¿qué pintamos las psicólogas y los psicólogos en todo esto? ¿Vale? Porque, primera cuestión, el mobbing en sí no es una enfermedad, no es un trastorno mental. Nadie puede diagnosticar tú tienes mobbing. Acordaos que antes os decía en el dibujito del burnout, decía, bueno, haremos una puntualización. El burnout tampoco es una enfermedad mental, un trastorno mental. Lo digo porque en el dibujito había un señor que estaba diagnosticándole al otro que lo que estaba es quemado. No, en ningún manual diagnóstico tipo el DSM o el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud aparece como tal. Sí que en el DSM, que también algunas y algunos sabéis que no es santo de mi devoción, pero bueno, es la Biblia de la profesión, sí, de la profesión clínica, sí que aparece el eje 3, creo que está relacionado con los trastornos en el entorno de trabajo. Pero en sí el mobbing no es una enfermedad. Antes creo que lo había adelantado Sara. Cuando alguien nos dice, no, es que tengo mobbing, no, vamos a ver, tendrás otra cosa, pero no tienes mobbing, si acaso estás padeciendo un proceso de mobbing. Entonces, claro, ¿qué pintamos ahí? Cuando los psicólogos y las psicólogas lo que tenemos que hacer, en teoría y según las orientaciones mainstream, las orientaciones dominantes en nuestra sociedad, pues lo que tenemos que hacer es diagnosticar a la gente, ponerles etiquetas y decir, pues tú estás deprimido, tú tienes eyaculación precoz, tú tienes no sé qué, en fin. ¿Qué pintamos? ¿Qué pinta un psicólogo aquí hablando de esto? O personas que muchas veces estáis estudiando o sois ya licenciados y estáis aquí porque os interesa esta cuestión. Pues pintamos mucho más de lo que a veces podemos pensar. Todo es rebatible y opinable, y si alguna cosa no estáis de acuerdo, pues luego en el espacio de debate podéis decirme, oye, no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, pero en mi opinión, en nuestra opinión, la opinión de nuestro equipo, el trabajo del psicólogo no se queda solo en diagnosticar, sino que debe de ser un elemento también de cambio social. Y cuando cualquier psicólogo, o por lo menos los psicólogos sociales, los que nos hemos especializado en psicología social, nos introducimos en cualquier campo, en el que sea, nuestra obligación es, si en ese campo realmente hay un problema, hay un conflicto, nuestra obligación es mejorar mediante nuestra intervención, mejorar la situación en ese campo. No podemos quedarnos en hacer como hacen muchas consultoras, y no quiero criticar a nadie. Ojo, tampoco quiero criticar a los empresarios, no todos los empresarios, porque luego saldrán cosas, no todos son malos, aunque alguna cosa saldrá. Bien, lo que quiero decir es que cuando se contrata una consultora, y esto lo he vivido de primera mano, he tenido, no llevamos a las manos, pero bueno, pues porque no tocaba.
pero he tenido auténticas discusiones con grandes profesionales y consultoras multinacionales de recursos humanos muy importantes, donde lo que hacen es, a cambio de grandes sumas de dinero, hacer una serie de consultorías de análisis de la salud psicológica de los empleados y tal, y siempre los resultados son los que quiere la empresa. Cuando tú vas desde otro punto de vista y ves que eso no es así, pues si te enfrentas con la consultora, pues puedes acabar, bueno, tampoco acabas en las manos, pero entiendo que nuestra función va un poco más allá de simplemente decir, bueno, pues aquí el 1% de vuestros empleados pues puede estar padeciendo un proceso de síndrome de burnout y tal. Nosotros queremos ir mucho más allí, ¿no? Si detectamos estas cosas, y normalmente es una gran consultora de recursos humanos dice que son un 1%, pues será un 20 o 25%, ¿no? Pues lo que nos preocupa es ver cómo podemos cambiar estas situaciones, para bien de todos. Y luego lo veréis, os daré, os prestaré algunos truquitos que si tenéis alguna consulta por parte de alguna empresa, pues podéis ayudarles también a mejorar, ¿no? La orientación que voy a presentar está basada fundamentalmente en una orientación sistémica y socioconstruccionista. El tema sistémico es algo que a mí no me acaba de convencer porque lo de sistema me suena muy a algo cerrado, pero poco a poco también he ido aprendiendo que los desarrollos, sobre todo en terapia, de las orientaciones sistémicas son cada vez más abiertos y más ligados precisamente a esta orientación socioconstruccionista, que es muy abierta. Incluso muchas veces se nos acusa de relativistas y a veces hasta de nihilistas, ¿no? Y no pasa nada. O sea, ser relativista no pasa nada, incluso ser nihilista tampoco pasa nada. Sin querer ponerme de más... no está en el DSM. Tampoco nos hemos de poner muy filosóficos hoy, pero bueno. Von Bertalanffy, que es, creo, la verdad es que no estoy seguro de si era físico o era biólogo, pero vamos, desde luego no era de las áreas de las ciencias sociales, del área de las ciencias sociales, pues fue el creador de la teoría de sistemas. Y una frase que después desarrollaron pues Watzlawick y actualmente pues, gente como Pacman y otros. Pues una de las frases fundacionales, digamos, de la teoría de sistemas es esta, ¿no? Y de ella hemos querido destacar primero la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Las cosas no son ABC, no son 2 más 2 igual a 4. No lo son muchas veces, ya cada día lo sabemos más en ciencias físicas, pues en ciencias sociales es imposible querer matematizar. Y después el tema que sí que me gusta mucho de la teoría de sistemas es el tema del holismo, ¿no? De contemplar el tema del holismo y de la interdisciplinaridad. Sé que son cosas que están de moda, que todos conocemos, pero que quiero resaltar un poquito. Es decir, el tema del acoso laboral no se puede analizar o no se puede observar desde un solo punto de vista. No se puede analizar solo desde el punto de vista, por ejemplo, en psicología clínico, sino que se debe de analizar desde muchos otros puntos de vista, incluyendo, por ejemplo, importantísimo, el punto de vista pedagógico, es decir, qué podemos hacer los científicos sociales, en general, para enseñar a las empresas y para enseñar a las personas a que todo esto no vaya a más y que tampoco se quede donde está, sino que incluso vaya yendo cada vez a menos. Los intervinientes desde este punto de vista en el conflicto, y aquí quiero hacer un matiz, nosotros contemplamos siempre el tema del acoso laboral como un conflicto. Dentro del grupo Humans estamos ya trabajando de una manera profunda y amplia al mismo tiempo en temas de conflictología, de gestión de conflictos, y el acoso laboral es un conflicto entre varios sistemas, fundamentalmente entre dos. El trabajador, mejor dicho, un trabajador y un jefe, un trabajador y otro trabajador, pero donde la empresa siempre está presente, que es algo que hasta hace no mucho tiempo olvidábamos, y ahora veremos por qué. Lo que estamos hablando siempre de sistemas abiertos, es decir, la empresa no es
un esquema cerrado, tiene una serie de interacciones, y el trabajador tampoco es una persona que viva solo centrada en el trabajo. También antes Sara lo ha comentado, todavía estamos viviendo una excesiva centralización en el trabajo, y sé que eso ahora, decir esto en estos momentos es suficiente para que me tiréis tomates, ¿vale? Pero hay más cosas en la vida además del trabajo. Evidentemente, decir esto cuando hay tantos parados, o decirle esto a una persona que no tiene trabajo y que no tiene para pagar la hipoteca o el alquiler, pues no se puede decir. Pero no olvidemos que hay más cosas. Estamos hablando pues de sistemas abiertos que están en constante retroalimentación con otros, con lo cual un primer acercamiento a la cuestión del acoso laboral, al conflicto del acoso laboral, debemos hacerlo prestando atención, teniendo muy en cuenta cuál es la organización estructural y funcional de la empresa o de la organización y cuáles son los mecanismos de retroalimentación de la empresa con sus trabajadores y con entornos externos. Pero también cuáles son los sistemas o los esquemas organizacionales y funcionales de la persona que sea víctima de acoso laboral. Cuáles son sus expectativas, qué espera de la vida en general, ¿no? Y qué espera del trabajo como algo muy central en su vida. Desde el enfoque socioconstruccionista simplemente hacer un par de apuntes, y es que desde luego dos fundamentos básicos, y es que siempre criticamos toda verdad que venga del poder, de entrada ya sospechosa para nosotros. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, dice lo más importante de mi empresa, los activos más importantes de mi empresa son los trabajadores, ya empezamos a sospechar. Y efectivamente, activos son máquinas, inmuebles o capital, no son personas. Las personas no son máquinas. Cuando alguien dice, una empresa dice, el capital más importante es el capital humano, yo no soy capital humano de ninguna empresa. En este momento soy yo empresario porque soy autónomo, pero bueno. Y después atendemos mucho a la construcción discursiva de la realidad, es decir, cómo hablan las personas y qué dicen de sí mismas y de los demás. Como también algunas y algunos sabéis, pues podríamos estar horas hablando de esta cuestión, pero por lo menos una transparencia tenía que hacer, ¿eh, Moné? Sé que esta última frase es difícil hacer lo que estoy proponiendo ahí, por eso este chico pues, se queda un poco perplejo al leer la frase. Pero es un poco lo que acabo de decir, es decir, ¿qué hay? ¿Qué es lo implícito que hay detrás de lo explícito? ¿Qué carga ideológica, qué intenciones tiene esa persona cuando está diciendo algo? Esa persona o ese sistema. Y me refiero a todo, tanto a la empresa como también a los trabajadores. Me he encontrado con muchos casos donde el trabajador se quejaba de que, con algunos, se quejaba de que estaba sufriendo mobbing y lo que era es un manta. Y los hay. O sea, igual que he dicho antes que hay algunas empresas buenas, pues bueno, pues hay algunos trabajadores malos. Aquí no estamos hablando, y cuando utilizamos los términos bueno y malo, pues es un poco por entendernos. Pero cuando entramos en el campo y queremos hacer una investigación o una intervención relacionada con cualquier cuestión, pero en este caso con el acoso laboral, hemos de ser muy suspicaces, hemos de sospechar de todo y hemos de tener 1000 ojos y mirar qué hay detrás de cada cosa, ¿no? De cada palabra, de cada forma de explicarse. No. Ella es Marcela, es mi secretaria, hablaron un par de veces. Ah, pero mira qué lindo son. Muchas gracias. Solo una pregunta y seguimos enseguida, no sé si conocíais este vídeo. Cuando le ha dicho este señor, mira qué lindos ojos, ¿esto puede alertarnos de algo? Puede ser... Lo dejo un poco en el aire, porque lo que viene después es más claro. Podría ser, ¿eh? O podría no ser. También luego aparece un compañero de esta chica que lleva una bonita corbata, pues podríamos decirle qué corbata más bonita, y no, eso no pasa nada, no es... Hasta luego. Hasta luego. Gracias, A vos. ¿De qué te reís?
¿Hiciste algo bueno? No me enteré. Cuando estoy con gente y te pido un café, largás todo y venís inmediatamente, ¿entendés? ¿Y vos qué mirás? ¿Te sobra el tiempo a vos? Lo que te pedí para el miércoles lo quiero mañana a la mañana, ¿sabés? ¿Qué vas a llorar ahora? ¿No estás contenta con el trabajo que tenés? Pues si no estás contenta yo te puedo ayudar. Puedo hacer que ni vos ni el señor Choclito vengan más al trabajo. O mejor, que Choclito venga y vos no vengas más. Ya que no tienen trabajo, les dejo esta inquietud. Se quedan pensando quién de los dos se tiene que ir. Bueno, poca broma ya ahora, ¿eh? El vídeo, cuando lo encontré, me encantó, porque resume muy bien pues, lo que ahora voy a resumir con palabras. Estamos hablando de el ámbito micro, el ámbito microsocial, el ámbito de la pequeña oficina. No hablamos todavía de lo que sería la organización empresarial. Estamos hablando de situaciones como esta, donde el transcurso del acoso laboral empieza de una manera con una cierta perplejidad, o con una total perplejidad, como he explicado antes de una manera muy gráfica y en primera persona Sara. Uno no se da cuenta de que está siendo víctima de este proceso, uno o una. Empiezan a pasar cosas, empiezan a, pues como en el caso de esta chica, pues a reñirle de una manera, cuando antes lo trataba, su jefe la trataba pues con amabilidad, pues empieza a tratarla de una manera que dice, ¿qué pasa? ¿No? Te quedas perpleja. Se deteriora la simbolización relacional, es decir, los niveles de relación entre jefe y empleado, en este caso, y trabajador, pues son simbólicos como todo, pero además están bastante claros. Eso empieza a deteriorarse, es decir, vamos a ver, mi obligación es traerte un café cuando tú me lo pidas. ¿Eso en qué lugar de mi contrato está escrito? El sinsentido del discurso temporal tiene un poco que ver también con lo mismo. Y como veis, todo está interaccionado, ¿no? con esa perplejidad de decir, bueno, vamos a ver, yo hago bien mi trabajo, en este caso pues de secretaria, es coger el teléfono, tener al día los ficheros, tal, pero ahora me dices que también tengo que ir a por el café, me dices, por eso hablo de discurso. Y esto lleva pues, a unos estados de malestar en los que el trabajador por sí mismo se va de la empresa, o ahora lo veremos, pero lo dicho de la empresa que hoy nos parece impensable, pues hace 6 o 7 años no era impensable. Uno de los casos que estuvimos trabajando, la gente más joven se estaba yendo de una gran empresa porque era gente muy preparada y que estaban muy mal pagados. Entonces, como hace 6 o 7 años había trabajo, pues me mandaban sí, tengo este trabajo por 800 euros al mes, pero yo mando mi currículum a todos los otros, y en cuanto me sale un trabajo similar por 1000 euros al mes, pues me lo dejo. Eso que hoy parece impensable, pues no hace más de 5 o 6 años estaba pasando. Pero en fin, el objetivo fundamental del acosador es el abandono de la empresa, como muy bien ha dicho este señor. O sea, ya tenéis una faena, como tenéis poco trabajo, ya tenéis un trabajo. Sobráis uno de los dos, pensad. Y encima dejar la responsabilidad en manos de las dos personas acosadas en este caso. O algo que también se ha comentado Sara, pues que casi que hasta es más lamentable, que es la baja laboral por trastorno mental. ¿Qué pasa con esto? Porque cuando uno está de baja, y si la ley que aprobó ayer el gobierno no lo ha cambiado, los costes de supervivencia económica de esa persona pasan a la seguridad social. Creo que es la empresa, si no ha cambiado, y luego el compañero, si hay alguna duda, lo podrá aclarar. Es la empresa quien se hace cargo los 15 primeros días del salario de esa persona, pero luego ya, mientras dure la baja. Es más, para la empresa es ideal que esa baja llegue a una baja indefinida. Se deshace del trabajador, no tiene ninguna culpa,
y el trabajador, pues bueno, pues ya vivirá de la seguridad social, pasará a la situación de pensionista. Esto yo he observado de primera mano que algunas grandes empresas pues lo propician. Intentan que el trabajador llegue a los 18 meses, creo que son, de baja para conseguir la baja definitiva y ya la desvinculación total de la empresa con los beneficios que eso supone para la empresa. Insisto que todas las empresas no son iguales, pero claro, ahí nos encontramos con muchas cuestiones, porque el trastorno mental no lo puede diagnosticar cualquiera. Pero cuando uno va al médico de cabecera y dice me encuentro mal, no duermo bien por las noches, etcétera, etcétera, lo más probable es que lo mande al psiquiatra de la seguridad social o privado y que acabe en muy pocos días pues con una baja por depresión, por ansiedad, etcétera. Y no digo que no sean reales estas situaciones, pero para la empresa eso es maravilloso, para el trabajador es lamentable, porque está enfermo, entre otras cosas, y su nivel de vida y muchas cosas van a cambiar. Hay que, no obstante, tener muy claro, y antes Sara lo ha comentado, luego lo digo muy rápido, aquí sale un dibujito donde se ve una discusión pues familiar, ¿no? En un entorno diferente al que estamos hablando, pero digamos que las fricciones y las discusiones son habituales en la vida cotidiana, y en la vida del trabajo, en la vida de pareja, en la vida de familiar, es normal que nos enfademos y que discutamos. Vamos a ver, una discusión, por fuerte que sea, no es en sí mobbing, incluso aunque sea con tu jefe. No es en sí. El mobbing, para poder diagnosticar no clínicamente un proceso de mobbing, harían falta que se dieran estas cuestiones. La primera, intencionalidad. Veréis que cito a bastantes autores, al final están todas las referencias bibliográficas. Cuando esté colgado en la red, pues si tenéis interés en ampliar más todas estas nociones, pues bueno, podéis referiros a gente que sabe muchísimo más que yo. Iñaki Puñol, como sabéis, es uno de los especialistas a nivel mundial en temas de conflictología y de acoso laboral. Primero, de haber intencionalidad, es decir, el acosador tiene intención de acosar. Por eso, en una discusión, a ver, sí, hay gente que discutidora. Habemos gente discutidora que tenemos intención de discutir, ¿vale? Pero tampoco de discutir con el fin de que la otra persona le entre una depresión o se suicide, como veíamos antes. Hay una repetición de ciertas actitudes o de ciertas conductas. Si digo alguna barbaridad, Sara me lo... Es un conflicto en escalada. Empieza, como comentábamos antes, con una perplejidad, no sabemos qué pasa y va poquito a poquito. Normalmente, vamos a ver, si un empresario quiere despedir a un trabajador, lo despide y punto, y más desde ayer. Antes le pagaba 45 días por despido improcedente, ahora le paga 33 días y ya está. Eso es ahora y es en tiempos de hace 20 o 30 años, quiero decir, es un despido improcedente y se le paga y ya está. ¿Vale? Luego, normalmente un proceso de mobbing no acaba diciendo, no empieza diciendo te despido. Eso no es un proceso de mobbing, eso es un despido. Empieza diciendo, cuidadín, no llegues a las 8:05, que has de llegar a las 8. Cuidado que eso puede ser falta grave. Cuidado que vas al lavabo mucho durante el día. En fin, estas pequeñas cosas que muchas veces a los que no nos han pasado pues no nos las creemos, pero cuando las ves en otras personas dices, joder, telita. Pues van poquito a poquito. La frecuencia tiene que ver con la repetición, pero es importante. Vamos a ver, una cosa que pasa una vez al año, seguramente, y esto los que sabéis mucho más que yo de psicología clínica y terapéutica, pues sabéis que los criterios diagnósticos del DSM, por ejemplo, son de repetición, pero también de frecuencia, es decir, que se dé pues 5 veces a la semana, tal. Que sea sistematizado. Normalmente una de las características de los procesos de acoso laboral es que son sistematizados, están organizados. La persona que los está, aunque al principio muchas veces el acosador no es consciente tampoco de lo que está haciendo, cuidado. Pero sí que tiene un sistema, es decir, ¿dónde le duele más a esta persona? No digamos si encima, que es un tema que no tengo previsto porque había otras especialistas que lo iban a hablar, pero si encima estamos en un entorno machista y hay mujeres, y la persona víctima del acoso laboral pues además es una mujer. No estoy hablando de acoso sexual, sino de acoso laboral,
mujer. Bien, vámonos un poquito ya al ambiente macro. Hasta ahora hemos hablado de lo que puede pasar pues, en el cara a cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando y qué pasará cada vez más? Pues bueno, estamos... el estilo de organizaciones y de empresas en nuestro ámbito más inmediato es el de la competitividad y el de la competición entre los trabajadores, más absoluta y más descarnada. Insisto en que hablo en general. Donde bueno, pues el mejor es el que triunfa y además desde un punto de vista muy keynesiano, ¿no? Pues encima tira del resto del equipo, ¿vale? Ser competente en tu trabajo creo que es una obligación, pero tener que estar todo el día compitiendo con tus compañeros de trabajo tiene que, vamos, no es que sea una obligación, es que es para mí un crimen psicológico. Pero pues estamos en ese tipo de organizaciones. ¿Cómo transcurre el proceso del acoso laboral? ¿O en qué nos hemos de fijar estructural y funcionalmente si entramos a hacer un análisis en una empresa pues de lo que está pasando, ¿no? Nos hemos de fijar primero en cuáles son las pautas interaccionales dentro de esa empresa, es decir, en general todo tiene que ver un poco con las prácticas dialógicas cotidianas de la empresa, cómo habla, cómo transmite sus órdenes, el tema de, por ejemplo, el email, ¿no? Estoy obligado a abrir todos los emails de mi jefe y además contestarle en 10 minutos. ¿Cómo son las acciones de esta empresa? Y hay una cuestión, esta final, el tema de la entropía contaminante. Hay un enlace, un vídeo, pero por abreviar, porque además tampoco aporta demasiado, era simplemente un toque de humor. Vamos a ver, según la teoría de sistemas, toda organización biológica, pero también social, tiende a la homeostasis, a un equilibrio, ¿vale? Pero esto es imposible. Siempre hay una energía que sobra y esa energía se llama entropía. Y esa energía, curiosamente, algunos psicólogos sociales y algunos filósofos y algunos analistas de lo social pensamos que es lo que hace que la humanidad siga adelante. Es decir, creemos que seguimos adelante, sea eso lo que sea, en base a la energía que no es absorbida por el sistema, en base a los desequilibrios que el propio sistema genera, porque no hay ningún sistema perfecto homeostáticamente hablando. Vale. Con lo cual, y un poco basándome en lo que comentaba antes de que nos hemos de fijar un poco en todo, pues nos hemos de fijar no en las estructuras como tal de relación entre el trabajador y la empresa, sino también en las desestructuras, porque esas desestructuras nos van a dar muchísima información, seguramente más que la información objetiva. Por ejemplo, la rumorología. Esto es tremendo. ¿Os sabe mal si suelto algún taco? Esto es acojonante. Es decir, cuando entras en una gran empresa y empiezas a oír, y empiezas a entrevistarte, y empiezas a ver los rumores cómo circulan, es un indicador brutal de dos cosas. Primero, una que podría ser negativa, y es de que en la empresa algo está fallando. Pero otra que es muy positiva, es que los trabajadores están vivos. Porque si no hubiera rumores, no tendrían, o sea, se la bufaría completamente lo que está pasando en la empresa. ¿Vale? Entonces, este tipo de entropía, este tipo de energía sobrante, es la que precisamente los psicólogos sociales o los interventores sociales de cualquier tipo en el mundo de las organizaciones y en el mundo del acoso laboral podemos no solo estar al tanto de lo que está pasando, sino incluso utilizarlo para poder ir un paso más adelante. Esto ya es otra imagen, aquí la gente ya no está tan competitiva, ¿no? Parece que están más dialogantes y están más... Vale, ¿cuáles son las dimensiones psicosociales de la organización? ¿O a qué dimensiones psicosociales deberíamos estar atentos cuando analicemos un caso de acoso laboral? Las dimensiones de las interacciones sociales a nivel micro, la personalidad de la empresa, qué tipo de personalidad, sí, como de una persona. Es decir, si hablamos de una persona
¿Qué personalidad tienes? ¿Una persona abierta, extrovertida, simpática? Pues bueno, ¿cómo es la empresa? ¿Qué personalidad tienes? ¿Abierta, extrovertida, simpática o es cerrada, antipática? ¿Qué imagen tienes? ¿Una imagen aseada? En fin, el tipo de socialización que genera entre sus empleados, pero también estamos hablando del desarrollo social contextualizado también con su propio entorno, proveedores, clientes y, pues no sé, autoridades locales, en fin. ¿Cuál es la filosofía de la empresa? ¿No? Qué bonito. La filosofía de la empresa es ofrecer los servicios de mayor calidad a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? En el ámbito de recursos humanos, el jefe de recursos humanos dice que el objetivo de mi departamento es que los empleados de esta empresa sean los más felices y los más realizados profesionalmente de nuestro sector. Y al día siguiente presenta un ERE. Entonces, cuando llegamos a hablar de filosofía de la empresa, cuidado enseguida. Cuidadín. Porque eso es lo que oficialmente ellos están diciendo, pero normalmente no es lo que realmente quieren hacer y no es lo que están haciendo. Y lo que no están haciendo es precisamente la energía sobrante, lo que no publicitan en los informes de responsabilidad social corporativa, lo que no publicitan en la prensa. Y hablo incluso de organismos oficiales, es decir, a veces, no me acuerdo ahora, pero en alguna ocasión me he quedado sorprendido viendo la tele y viendo cómo una institución, pues por decir algo, y se puede decir, pues como Correos, hace publicidad. Bueno, Correos ya puede ser que sí que tiene Correos no, pero por ejemplo, la Seguridad Social solo hay una, como organismo de la Seguridad Social. Bien, ¿cuál es la filosofía, no? Y algo que también suena mucho es el tema del contrato psicológico, está de moda hablar de eso, pero nadie sabemos qué es. Pues bueno, es algo que no está escrito y que atiende precisamente a esa dimensión afectiva que debe haber en cualquier relación. Si en una pareja falla el afecto, pues algo está fallando, ¿no? Pero si en una empresa falla también esa relación afectiva trabajador-empresa, si el trabajador no se siente bien tratado, no se siente querido, yo no sé si diría hasta mimado, ¿por qué no? Aunque suene paternalista, ¿no? Pues algo está fallando. Dos apuntes. ¿Por qué? O sea, porque esta obsesión por las empresas, todas, grandes y pequeñas, por tener primero el control absoluto de la información, el control absoluto de los recursos y de las tomas de decisiones. Sé que, y creo que luego sale, que voy a decir algo utópico, pero ¿por qué los trabajadores no pueden tomar parte en todo este tipo de procesos? Yo estoy absolutamente convencido de que si el sistema organizacional de trabajo del capitalismo no fuera el que es, y no estoy hablando tampoco de la alternativa comunista o socialista extrema, pero si los trabajadores tomaran más parte en la toma de decisiones, tuvieran más peso en la toma de decisiones de las empresas, yo creo que no hubiéramos llegado a la situación que estamos ahora mismo. Y no digo toda la parte. Pero además, un señor que ya se ha citado dos veces en esta mesa, lo ha citado antes Sara, que es Lehmann, que es uno de los mayores especialistas mundiales en temas de acoso laboral, pues en el año 96, ya hace años, pero bueno, es suficiente. Hizo un metaanálisis, realizó un metaanálisis de 800 casos donde detectó, pues eso, una organización pobrísima de la empresa, de los sistemas productivos y además un desinterés total hacia el contrato psicológico, hacia lo que estábamos hablando antes, es decir, hacia lo que les pudiera estar pasando a su gente en el ámbito emocional o en el ámbito personal o en todos los ámbitos que nos atañen a las personas. Bien, hasta aquí más o menos. ¿Os parece interesante? ¿Me he expresado con claridad?
pues voy a expresarme con disclaridad. No, todavía no, aunque... Muy bien, pues vamos rápido, sí, porque ya vamos justito de tiempo. De todos modos, la presentación, como os digo, estará colgada en la web y además cualquier cosa que necesitéis me llamáis y quedamos. Bien, partiendo del tema del conflicto que ya he comentado antes, pues bueno, Viñamata, que es un gran especialista y además es el director del campus por la PAU de aquí de la UOC y director del posgrado de conflictología de la UOC también, pues define el conflicto como aquella situación en la que cada parte considera a la otra como una amenaza para sus intereses, rápidamente. Y eso genera, y aquí cito a algunos psicólogos, genera pues un choque comunicativo que no es nada productivo y que bloquea totalmente el diálogo. No hay diálogo. ¿Qué pintamos aquí? Nada. Es decir, en este momento del desarrollo del proceso del acoso laboral, nadie nos va a llamar a los psicólogos, nadie. En todo caso, si la relación interpersonal, es decir, el nivel micro, ha llegado a niveles de una cierta violencia, en todo caso se nos podría llamar para una intervención terapéutica individual o para una intervención de tipo mediación. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa ante un conflicto psicosocial? Ninguna. Ninguna empresa reconocerá que exista en su organización procesos de acoso laboral. Otra cosa son las leyes, Otra cosa es que legalmente se pueda denunciar. Y también hay un tema interesante y es que, si no estoy mal informado, una denuncia por acoso laboral supone la inversión de la carga de prueba. Es decir, es el denunciante el que ha de demostrar que no ha habido, un poco lo que ha pasado con Contador, ¿no? Pero bueno, eso lo confirmará después el compañero. Pero si tú vas al director general o vas al presidente de la empresa y le dices, oye, en tu empresa hay casos alarmantes de acoso laboral, te dirán, no, eso es imposible. No existe, el acoso laboral no existe en mi empresa, a pesar de que las grandes empresas están obligadas a seguir una serie de protocolos en las que intervienen los sindicatos y tal. Vale. Propuestas que hacemos nosotros cuando alguien se ve implicado en un proceso de acoso laboral. Solo no vas a solucionar nada. Primero, asociación de alguna manera, agrupación. El otro día en el espacio web de Sara, alguien preguntaste tú misma qué hacer ante y alguien de vosotras o de vosotros, no sé si está hoy aquí, dijo, pues darlo a conocer, hablarlo con los compañeros. Es decir, ¿vale? Entonces la primera cuestión sería reunirse, asociarse de alguna manera, transmitir eso a los sindicatos. Sé que los sindicatos han hecho cosas que no estaban demasiado bien hechas, pero los sindicatos tienen poder. Tienen poder y uno individualmente no tiene poder. Intentar crear una asociación que llegue a tener suficiente nivel de poder como para enfrentarse al tremendo poder de las empresas y de las organizaciones, me temo que se quemará. Luego, presión hacia los sindicatos para que nos ayuden y se puede contratar a un especialista externo, psicólogo social, mediador, etcétera. Se puede judicializar, se dice así, el conflicto poniendo una denuncia. Si realmente hay se está cometiendo alguna ilegalidad, pues al juzgado de lo social y denuncia se puede hacer. ¿Por qué? Porque no olvidemos nunca de que estamos hablando de un conflicto de tipo laboral. Es decir, el mobbing no es un problema interpersonal, es un conflicto laboral. Y como tal, hay leyes y hay sobre todo mucha jurisprudencia que pueden apoyarnos en nuestra denuncia. Bien, la cultura de organización, el mobbing ocurre en organizaciones basadas en la dictadura, y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas como Puñuel y Blanco, el psicoterror, los campos de concentración, la burocracia perversa, y estos son los regalos que le podemos hacer a nuestros jefes, o si somos empresa, pues podemos tomarnos nota de estas reflexiones, que serían, vamos a ver, yo como jefe, mi organización está anclada en el conservadurismo, es decir, si todo ha funcionado bien hasta ahora, ¿por qué cambiarlo, no? Bueno, pues hay que cambiarlo porque el mundo es cambio.
se contempla, estamos trabajando en un entorno integrador e interaccional. Integramos, de nuevo, a los trabajadores, también entre otras cosas para motivarlos. En fin, lo miráis. Y ya para ir acabando, 5 minutos. Vale. Nosotros estamos trabajando a nivel internacional en una propuesta que es la intervención en acción generativa. Estamos trabajando con gente de aquí de Barcelona, muy especializados en conflictos, y con gente también de Latinoamérica, básicamente. La propuesta que nosotros hacemos es la siguiente, y es partir de determinados propuestos. Son estos 3 propuestos que tomamos de Tomás Villasante, que es una de las personas que más ha trabajado en investigación, acción participativa, que es analizar cuáles son las estructuras de necesidades, las propuestas y las acciones dentro de esa organización. Voy rápido. Orientados al famoso empoderamiento, que también todos nombramos y nadie sabemos lo que es. Por eso suelo poner entre paréntesis el empowerment, porque no acabamos de ponernos de acuerdo en cuál es exactamente la traducción de empowerment pues, al castellano o al catalán, ¿no? El empoderamiento va orientado muy rápidamente a lo que he comentado antes, es decir, a conseguir como sea que toda la masa social de los trabajadores, en este caso yo diría incluso también a nivel político, pero eso lo dejaremos si queréis para otra sesión, participemos y tengamos poder. Nuestra pequeña parcela de poder, pero la tengamos dentro de las organizaciones en las que estemos trabajando. Eso dicho de una manera súper rápida y generalística, ¿eh? Atención, en estas interacciones, en esos 3 conceptos que de alguna manera no me ha dado tiempo ni a definir, pero bueno, que están ahí, que creo que son bastante evidentes, no se establece una relación de jerarquía, sino siempre de interdependencia, y no son lineales, sino que siempre funcionan en red. No funcionan así. Esto es como funciona una empresa normal, una empresa dictatorial, donde hay un jefe que vaya más. Se va repitiendo un poco el esquema, ¿no? Hasta que al final lo que queda pues es el acosado o el parado o parada. Funcionarían más de esta manera. Esta manera a mí me gusta, donde hay, por ejemplo, la persona de color verde se está haciendo cargo del trabajo de la persona de color rojo, está colaborando con ella, están todos colaborando y entre todos crean un conjunto bastante homogéneo, bastante... Esto es muy bonito y esto es ideal, pero lamentablemente tampoco es así. Lamentablemente o afortunadamente, porque en la sociedad las cosas funcionan más bien así. Y esto creo que es una fotografía del universo, ¿no? O de las redes neuronales, no lo sé. Pero desde luego es una fotografía ideal de cómo funciona lo social. Funciona de una manera muy difusa, donde no es posible tampoco esquematizarlo todo de una manera, bueno, pues a veces hay que hacerlo. Esta sería una primera parte de la intervención que proponemos nosotros, que sería seleccionar un equipo base formado por voluntarios. Proponemos este tipo de modelo, el de definir lo que debería ser, lo que es y las discrepancias entre lo que debería ser y lo que es. Lo ideal es que en este equipo trabaje el interventor externo, pero trabajen también los trabajadores y alguna persona con responsabilidades en la empresa, algún socio, en fin, o accionista de relevancia. Paso muy rápido porque esto es casi de lógica, pero los puntos en que nos fijaríamos en este equipo de trabajo pues serían estos 7. Para esto sí que sería conveniente hacer estadísticas numéricas y porcentuales y comparar con otros sectores, con otras empresas, etcétera, etcétera, pues cuál es la seguridad, con el nivel de seguridad económica, igualdad de oportunidades, etcétera. Trabajaríamos entonces, pasaríamos a la acción, y la acción es esta. Se elabora la autodescripción. Vamos a ver, disculpad, se me ha escapado una cosa, creo que es muy importante a lo mejor. Bueno, hay un momento en el que hablamos de diagnóstico, es decir, en el que el modelo haría un diagnóstico de cómo está la empresa. Nosotros no hablamos nunca de diagnóstico, igual que en terapia no hablamos nunca de diagnóstico, hablamos de descripción. Es decir,
Yo no, pero mi socia es terapeuta y ella nunca diagnostica una depresión, según los criterios del DSM. Ella habla pues de que esta persona está pasando por unos episodios de tristeza o de desánimo o lo que sea. Aquí hacemos lo mismo, nosotros no somos quien para diagnosticar. Tengamos los conocimientos o la titulación o lo que sea, o los emolumentos que tengamos, ¿no? Que cuanto más cobremos parecemos que sabemos más, ¿no? Nosotros hacemos una autodescripción. Aquí proponemos una autodescripción de cómo están las cosas en base a lo que hemos hablado antes, la transparencia anterior. Por ejemplo, hay que evaluar en algún momento cómo van las cosas. Un ejemplo de criterio de evaluación sería cuál es el número de bajas laborales por causas psicosociales antes y después de aplicar el modelo. Ese sería. O cuál es el absentismo, que sabemos que desde ayer pues el absentismo va a ser 0 en España, pero bueno. Y algo súper importante es que a lo largo de todo el proceso irán apareciendo detalles inesperados que no tenemos previstos. Por mucho que modelicemos algo, siempre nos aparecerán ese tipo de detalles. Bueno, ese tipo de detalles son la entropía que me refería antes. Es lo que de verdad nos va a explicar qué es lo que está pasando allí y además nos va a dar un material potentísimo para poder desarrollarlo. Sé que estoy siendo un poco teórico, pero el tiempo obliga. Otro día, si queréis, hablamos con más calma y ya vemos casos prácticos y casos reales. Y acabo. Después del resumen, simplemente hay una serie de citas para la reflexión que ya no veremos, ya las veréis en la web. Y el resumen, pues incluso, a mí me gusta mucho. Oye, que te han llamado los de dirección. Que vayas a ver al presidente. Vaya. Vaya. ¿Dónde va? A dirección también. No pensarás ocupar el puesto de Alberto. Pero si tú no vales, nena. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Si lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. Ayúdanos a terminar con esta situación. Federación de Servicios, Unión General de Trabajadores. Perdón, no quería hacer propaganda del sindicato, pero no he podido cortar a... Pues nada, con todo esto espero que os haya resultado de interés y si cualquier cosa que necesitéis tenéis mi email y mi teléfono a vuestra disposición.